Y ahora seguimos con nuestra siguiente que va a participar en nuestro seminario, es nuestra amiga Marlene Sepúlveda. Ella es directora general de Control de Autogobierno AC. Yo creo que ella nos va a comentar mucho de las experiencias de las comunidades que llevan a cabo el trabajo de vigilancia. Adelante, Marlene. Muchas gracias, buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer la invitación a participar en este seminario y por supuesto saludamos a los miembros de la mesa y a quienes nos escuchan lejos de la ciudad. Antes que nada quiero comentarles que la organización que vengo coordinando desde hace 2 años es hija de un proyecto que surgió en el IFAI, que fue el proyecto Comunidades. Este proyecto lo que buscaba era que las comunidades marginadas pudieran apropiarse del derecho de acceso a la información. ¿Por qué? Porque en ese momento, después de 2 años de trabajo en IFAI, se descubrió que la mayor parte de los solicitantes de información pues tenían un perfil de ingreso medio, eran principalmente de zonas urbanas, era gente que ya tenía una interlocución con el Estado y que hacía falta que las grandes masas, sobre todo la gente que pues, es beneficiaria de los programas sociales, se enteraran de que existía este derecho y que podía beneficiarse de él. Ese proyecto fue muy exitoso, ¿no? Fue un proyecto que demostró que la gente de comunidades marginadas sin grandes niveles de escolaridad, marginada de las decisiones de política pública, podía ingresar solicitudes de información, podía en alianza con otros sectores sociales entender las respuestas y usarlas, como decía la licenciada Luna Parra, usarlas en beneficio y para mejorar su calidad de vida. Entonces, Control de Autogobierno es deudora de este proyecto de IFAI. Y lo que yo vengo a comentar con ustedes hoy, vamos a empezar hablando muy rápidamente del concepto de Contraloría Social. ¿Qué dicen los expertos del tema? No sé si está por ahí la presentación. A ver si me ayudan ahí con la... Un segundo, La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué dicen los expertos sobre el concepto de Contraloría Social? ¿La que sigue? Lo primero que encontramos que dicen los autores que han profundizado en el tema es que existen distintos términos que se refieren a acciones ciudadanas parecidas. Se le llama rendición de cuenta social, incluso en un Spanish se le llama accountability social, ¿no? Sobre todo en Sudamérica. Se habla de auditoría social, veeduría social, por ejemplo en Colombia, Contraloría Social en México o Contraloría Ciudadana si estamos en el Distrito Federal, control democrático si hablamos con un conjunto de académicos de la Universidad Veracruzana o del CIESAS, ¿no? Y entre las distintas denominaciones que se le ha dado a esta actividad, destaca el término accountability social, que con frecuencia se traduce como Contraloría Social, Contraloría Ciudadana y Auditoría Social. 2 autores, como Perusotti y Smulovitz, definen la rendición de cuentas social como un mecanismo de control vertical, no electoral, de las autoridades políticas basado en las acciones de un amplio espectro de asociaciones y movimientos ciudadanos, así como también en operaciones mediáticas. Las iniciativas de estos actores tienen por objeto monitorear el comportamiento de los servidores públicos, exponer y denunciar actos ilegales de estos, y lo más importante, y que se nos ha olvidado a veces a quienes hacemos Contraloría Social, es que estos actores activan a las agencias horizontales de control, es decir, a quienes por ley tienen el mandato y la facultad para sancionar desvíos u omisiones o cosas incorrectas que hayan hecho en su actuar los servidores públicos. Persigue.
Existe, como decimos, una polisemia, es decir, varias interpretaciones del término. Uno de los expertos que habla de polisemia es Felipe Evia, y él dice: una de las debilidades conceptuales de la Contraloría Social es justamente su polisemia, la diversidad de significados que adquiere. Algunos la comprenden como acciones de gobierno destinadas únicamente a los beneficiarios de los programas sociales, como dice en México la Ley General de Desarrollo Social. Otros asumen que son las instancias oficiales donde se van a presentar quejas y denuncias. A esto se agrega la existencia de otros conceptos parecidos, como monitoreo ciudadano. Si realizamos algunas definiciones, vemos que destacan la tarea de vigilancia que hace la Contraloría Social. Otros enfoques asumen que se trata de un medio para exigir la rendición de cuentas, mientras que hay quienes afirman que la tarea de la Contraloría Social es fiscalizar los recursos públicos, es decir, checar metas contra resultados. La Contraloría Social puede abarcar todos estos aspectos, dependiendo de las circunstancias. Pero yo les quiero preguntar, ¿a qué personas puede interesarles revisar y analizar la información pública? ¿A quién le puede interesar si todos estamos tan ocupados atendiendo las tareas propias de la subsistencia? ¿Verdad? ¿Por qué tendríamos que ir a vigilar al gobierno? Y les quiero contar una pequeña historia, espero que se alcance a ver. En el Estado de México, en la unidad habitacional Villas de San Martín, en Chalco, se construyó una unidad habitacional, un conjunto de casas, sobre una falla geológica. A pesar de que existía un estudio técnico de la UNAM en la que se señalaba que no se podía construir en ese terreno debido al peligro de que la tierra se fracturara y se hundiera, como quienes se alcanza a ver, se hundió la tierra, se abrió, se fracturaron las casas. Se autorizó esta construcción y las familias de Villas de San Martín, asesoradas por una organización civil que dirigen profesores universitarios de la UNAM, se interesaron por solicitar información al gobierno para saber cómo se tomó la decisión de autorizar la construcción de las casas en ese terreno. Las decisiones de los servidores públicos tienen un impacto directo en las vidas de las personas. Y eso solo lo constatamos cuando hemos ahorrado toda la vida para comprar una casa que no podemos habitar. La gente quería saber quién había tomado la decisión de otorgar la licencia de construcción, y con el apoyo de la organización civil, supieron que para otorgar esta licencia se requiere de una evaluación de impacto ambiental. Cuando se solicitó esta información decían: deben entender si una evaluación de impacto ambiental es un documento técnico, pero no contaban con que la organización de base está asesorada por otras organizaciones, hacen alianzas. Los ciudadanos no están solos, como decía la licenciada, en sus comunidades, hacen alianzas con quien los puede ayudar a saber y entender. Entonces fue así como la ciudadanía pudo entender esta información técnica y evaluar su pertinencia. Aunque no se haya llamado así, fue un proceso de Contraloría Social, que aún no concluye, sigue pendiente. Están litigando para que aplique el seguro y la gente pueda reparar o se les dé casa en otros lugares. La que sigue. Ahora está. La información pública es la materia prima con la que se hace la Contraloría Social. No la única, pero es la materia prima. Con la información pública, la ciudadanía puede, en efecto, exigir rendición de cuentas. ¿Qué implica la rendición de cuentas? Cuando nos referimos a la rendición de cuentas, no estamos hablando solo de los informes periódicos que las autoridades presentan con cierta regularidad, a veces por escrito, a veces en internet, a veces se presentan, ¿no? A veces están en los anuncios, los espectaculares. Se requiere que esas autoridades expliquen y fundamenten las decisiones que tomaron. Existen tres elementos constitutivos del concepto de rendición de cuentas: informar, justificar y, por supuesto, que se sancione por leyes. Los servidores públicos
están obligados a informar sobre lo que hicieron, si cumplieron con las metas que se propusieron o no. Para eso se elaboran los planes y programas de acuerdo a la Ley General de Planeación Democrática. Para eso se elaboran, para determinar metas. Los servidores públicos deben explicar por qué decidieron realizar ciertas acciones. Por ejemplo, construir una presa, desarrollar una campaña de vacunación, promover las escuelas de tiempo completo. Para ello deben ofrecer datos que justifiquen la realización de tales acciones y por qué tienen prioridad por encima de otras demandas sociales. Hay muchas demandas sociales, porque están primero unas que otras. Y la que sigue, el último elemento es la sanción. Él incluye que se observen omisiones y faltas administrativas, que se inhabilite o que se someta a procedimiento penal, incluso los servidores públicos se pueden delito. ¿Quién hace esto? Las entidades de control, las entidades de fiscalización, como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, no es la ciudadanía la que va a sancionar. Hay entidades que son las responsables de eso, y lo que puede hacer la ciudadanía es detonar la acción de esas entidades. En resumen, la transparencia y el acceso a la información son condiciones necesarias, pero no suficientes para que la ciudadanía exija rendición de cuentas. La ciudadanía debe de disponer de ciertos saberes. Por ejemplo, cómo se lleva a cabo el procedimiento de acceso a la información, cuáles son las competencias y facultades de los 3 niveles de gobierno, es decir, a quién le toca hacer qué, a quién le tengo que preguntar. También se necesitan conocer los procedimientos que regulan la acción gubernamental, por ejemplo, cómo se hace una licitación para proveer de medicamentos a los hospitales. Estos saberes pueden estar al alcance de la ciudadanía si se forman alianzas entre distintos actores, como vimos con el ejemplo de Elías de San Martín. Pero de nada sirve la información y las alianzas si no existe voluntad de las autoridades gubernamentales. Si la ciudadanía no establece tampoco fuentes de interlocución con los servidores públicos, es decir, se necesitan las dos cosas: apertura por parte del gobierno y que la ciudadanía tenga el ánimo de colaborar y de trabajar con el gobierno. Lo importante de todos los casos que se aplique un ejemplo de Contraloría Social es que las acciones respondan al interés público, que las decisiones que toman quienes están en el servicio público respondan al interés público y no a intereses personales o de grupo. La Contraloría Social tiene varias ventajas. Los mecanismos de Contraloría Social como recursos de control alternativos ofrecen información que de otra manera no puede llegar a las entidades de fiscalización formales. Incluso inducen nuevas demandas sociales de rendición de cuentas. Multiplica el poder fiscalizador de las entidades públicas encargadas del control gubernamental, como la Auditoría y la Secretaría de la Función Pública. Pone a prueba los procedimientos de acceso a la información y permite valorar la oportunidad, calidad y el acceso, la accesibilidad de la información que se coloca a disposición de la ciudadanía o que se da a través de las respuestas a las solicitudes de información. Y algo muy importante que también decía la licenciada Luna Parra, puede contribuir a la construcción de confianza en las instituciones, así como a generar fuentes de entendimiento entre ciudadanía y gobierno. Bueno, rápidamente les digo que estamos hablando de una Contraloría Social independiente. Hay otra Contraloría Social que es la que se deriva de la Ley General de Desarrollo Social y que se aplica exclusivamente a los programas sociales sujetos a reglas de operación. Este tipo de Contraloría, derivada de la Ley General de Desarrollo Social, la coordina la Secretaría de la Función Pública, quien emite los lineamientos. Los principales protagonistas son los beneficiarios de los programas sociales y sus resultados generalmente son informes, quejas y denuncias, ¿no? También hay en la Ley Federal de Fomento a las Actividades de Organizaciones Civiles un artículo que señala que las organizaciones civiles pueden desempeñar las tareas de Contraloría Social, y en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
hay todo un título, bueno, tiene 2 artículos, en donde se señala que la sociedad civil puede solicitar que se hagan auditorías y esas solicitudes pueden ser consideradas por la Auditoría Superior de la Federación en su planeación anual de auditorías, ¿no? Y que incluso la sociedad civil puede emitir opiniones, quejas o denuncias sobre el propio funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación. Pero independientemente de la Contraloría Social establecida en la ley, la ciudadanía realiza acciones de Contraloría Social de manera autónoma. Y quiero citar rápidamente al doctor Jonathan Fox, que hizo un estudio para ver cuál era la evidencia, qué impacto tenía el ejercicio de la Contraloría Social en diversos países del mundo, y lo que encontró es que es una categoría paraguas, una categoría de análisis paraguas, bajo la que se agrupan distintas acciones ciudadanas, desde los presupuestos participativos hasta la presentación de quejas y denuncias, hasta acciones de incidencia política, y que todo depende de quién la hace, qué hacen, si vigilan, fiscalizan, exigen, supervisan o investigan. Por ejemplo, los periodistas que hacen periodismo de investigación están haciendo un tipo de Contraloría Social. ¿De qué? De los programas públicos, de las decisiones, de los resultados. ¿Y para qué? Es lo que decía también la licenciada. ¿Para qué se hacen esos ejercicios? Pues para evitar el desvío de recursos, para evitar actos de corrupción, para hacer denuncias, para exigir en resumen revisión de cuentas. Y como decíamos, ¿tiene la Contraloría Social un poder vinculante? No tiene un poder vinculante. Pero estos recursos que utiliza la Contraloría Social permiten, por ejemplo, que un ciudadano que no ha recibido su medicamento en la clínica reiteradamente pueda ir al órgano interno de control y presentar una queja. Si esas quejas se suman y se suman y se suman, en algún momento va a ser un indicador para que se pueda tomar una acción. Y rápidamente les comento que generalmente los esfuerzos de Contraloría Social se dedican a lo que llamamos el final de la tubería, a todo pasado. Cuando ya se consumaron los hechos, pues ahí decimos, ching, hubo omisión. Y resulta que de lo que se trata es de ver toda la tubería. Hay un conjunto de decisiones, un conjunto de procesos que están en la acción pública. Y si nosotros vemos ese conjunto de procesos que se encadenan, hay muchas decisiones. Entonces, esto es un volumen impresionante de información. No lo puede hacer una sola organización en un solo ejercicio de Contraloría Social. Tiene que ser un esfuerzo reiterado. Estamos hablando de muchas Contralorías que tienen que hacer diversos actores sociales en distintos momentos de la política pública. Y tenemos, por ejemplo, ejercicios de diagnóstico que se han hecho, como los ha hecho Fundar, ejercicios de evaluación de los programas sociales que ha hecho GESOR, ejercicios de evaluación de los servicios públicos, como ha hecho Sonora Ciudadana con la rebelión de los enfermos. Tenemos de verdad y en México acumulamos saber y una expertise en ejercicios de Contraloría Social, INCO, GESOR, Fundar y bueno, muchas otras que en este momento ya no puedo mencionar. Y nada más para dar un vistazo rápido en lo que ocurre en otros países. Argentina es líder en Contraloría Social. En Argentina han logrado que la Auditoría General de la República de la Nación incorpore a las organizaciones civiles para la planeación de sus auditorías. Las llaman, las consultan y ellas participan y dicen, yo creo que tiene que ser por aquí por varias razones, con un saber, por supuesto, y con un conocimiento técnico. Y en Bolivia, el control social de la acción gubernamental está en la Constitución. Y existe, después de la Constitución de 2009, una nueva reglamentación que hace que el control social de la acción gubernamental esté en todas las etapas, desde la planeación hasta la evaluación pública. Y bueno, por último, ¿tiene algún impacto la Contraloría Social? En este estudio que hizo el doctor Jonathan Fox, que está ahí en la cita a pie de la diapositiva, él encontró que existen dos enfoques en estos ejercicios que él analizó. Unos son tácticos y que otros son estratégicos, y que los más promisorios son los estratégicos. ¿Por qué? Porque los enfoques tácticos
son intervenciones muy acotadas, muy delimitadas. Generalmente son puras voces de cierto sector de la sociedad civil que no involucra al gobierno, porque creen que la información por sí sola va a provocar un cambio, y eso no es verdad. No basta la información. Y porque generalmente está acotada a cuestiones muy locales, muy puntuales, un servicio, una obra pública, ¿no? En cambio, los enfoques estratégicos incorporan tácticas múltiples y coordinadas, habilitan contextos propicios. ¿Qué quiere decir? No es fácil, como también señalaba la licenciada Luna Parra, hacer Contraloría Social en México. Se arriesgan las personas y las organizaciones. Quien hace Contraloría Social con un enfoque estratégico habilita un contexto, genera alianzas, hace alianzas con los medios, con la academia, con actores que juntos se puedan proteger y puedan darle más peso y generar un contrapeso frente a la acción gubernamental. Bueno, los enfoques estratégicos permiten el escalamiento horizontal y vertical, y tienen la desventaja de que no siempre salen bien, ¿no? Eso también hay que decir. Son procesos de aproximaciones sucesivas en donde se va ganando y a veces se da todo abajo y hay que seguir. Entonces, los ingredientes indispensables son acceso a la información, saberes comunitarios más saberes técnicos, articulación de diversos actores involucrados, interlocución con los tomadores de decisiones, con las agencias gubernamentales, conocimiento de los procesos correctivos y sancionatorios de las instancias de fiscalización y control, y utilización de todos los mecanismos de participación, incluyendo la presentación de propuestas, quejas y denuncias, participación en consejo y solicitud de auditoría. Y bueno, con esto termino, creo que ya no tengo tiempo. Gracias. Muchas gracias, Marie. También le decimos a los que están en las sedes que pueden enviar también sus preguntas, igualmente dirigir a los expositores que podrían poner su nombre para que así facilitemos al expositor para que vayan preparando su respuesta. Ahora vamos a tener el mensaje desde Aguascalientes de parte de Cristina Delgado, que es parte del Consejo Coordinador de OCCs de México, capítulo Aguascalientes. Hoy, desde Aguascalientes, les hacemos la invitación a este seminario. Les comentamos que en esta sala de reuniones están varios representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, preocupados y ocupados en coadyuvar como actores clave en el beneficio de nuestra ciudad. Saludos desde Aguascalientes. Muchas gracias.